Gracias por continuar con nosotros en el programa Los Investigadores Médicos. Dele por favor me gusta a nuestra página en Facebook, nos encuentran como Laboratorios Pharmalat. Es momento de seguir conversando y ahora vamos a hablar sobre la infertilidad y también sobre la reserva ovárica. Evelyn, muchas gracias y hoy quiero darle la bienvenida al doctor Luis Pedro Rosal. Él es ginecólogo e infertólogo. Doctor, muchas gracias por estar en Investigadores Médicos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a platicar de algo y vamos a empezar por lo más básico, doctor, de la reserva ovárica específicamente. ¿Qué es? Bien, vamos a hablar nosotros de que las mujeres cuando nacen con una cantidad específica de folículos en sus ovarios. Sin embargo, de la cantidad máxima que llegan a tener en su vida, la mayor cantidad la tienen cuando son fetos. La máxima cantidad la logran llegar a tener cuando están en el 5º mes de vida fetal, que son alrededor de 7 millones de folículos. Pero a partir de ese momento, la mujer empieza a perder una cantidad importante de folículos y es algo que no podemos evitar de ninguna manera. Y cuando la mujer nace con 2 millones. Y de ahí en adelante, aunque la mujer no esté menstruando, va a seguir teniendo pérdidas de los folículos mes a mes. Cuando llega la primera menstruación, ya solamente llegan 500,000 folículos. Y cuando llega obviamente alrededor de los 35 años, que es cuando empieza a disminuir la cantidad de folículos de manera importante, con menores capacidades de embarazo, alrededor de 25,000. Y obviamente pues en el momento de la menopausia tenemos 0. Entonces la reserva ovárica es precisamente la cantidad de folículos que la paciente pueda tener aún en sus ovarios, que le pueda permitir tener una capacidad de embarazo y una capacidad reproductiva. ¿Cómo sé en qué momento yo puedo llegar y necesitar en algún momento ayuda para poder mantener el mayor folículo posible en los ovarios? ¿Y cómo funciona eso? Bueno, no es que exista un momento específico o una forma en la que nosotros podamos prevenir esa pérdida, porque esa pérdida de alguna manera es algo que se va dando de manera constante. Los controles ginecológicos habituales idealmente deberían de siempre llevar una evaluación ecográfica que nos permita saber el tamaño de los folículos y la cantidad de folículos que pueden ser visibles al ultrasonido. Y eso nos va dando un poco la idea de que si esa paciente está teniendo condiciones óptimas o no. Pero va mucho de la mano de la edad. Evidentemente una mujer que llega a la clínica con 30 años y en su chequeo vemos ovarios de un tamaño normal y con una cantidad óptima de folículos pequeños, sabemos que es una paciente que no va a tener ningún problema, al menos en los siguientes años. Pero eventualmente podemos nosotros evaluar pacientes o que han pasado por un problema de cáncer y que han tenido que someterse a tratamientos de quimio o de radioterapia, o pacientes que son fumadoras, o pacientes que han sido sometidas a procedimientos quirúrgicos y o les han quitado un ovario o las han operado en otras ocasiones por quistes ováricos. Esas pacientes sabemos muy bien que son las de máximo problema con respecto a su capacidad reproductiva y a menor reserva folicular. Y son ellas las ideales para que nosotros pudiéramos evaluarlas prontamente. Evaluarlas para poder hacer una reserva, para poder ayudarlas, poder hacer, ¿de qué forma se les puede ayudar? Por ejemplo, una paciente que se haya sido diagnosticada con cáncer, doctor, se acerca con ustedes, ¿qué pasa en ese momento con el proceso de fertilidad de ella? Nosotros hemos hecho grandes esfuerzos por educar tanto al médico como a la población. Lo que pasa es de que a veces cuesta mucho y hemos ido tratando de que la información sea más directa a la paciente para que sea ella quien exija a su médico considerar la preservación de su fertilidad antes de someterse a procedimientos como la quimioterapia o la radioterapia, o tener mucho cuidado de no dejarse operar solo por tener algún quiste ovárico. Entonces, precisamente en eso va la idea, ¿no? La paciente antes de someterse a algún tratamiento, idealmente debería de consultar para preservar fertilidad. En un momento óptimo, porque vamos a tener posiblemente una gran cantidad de folículos para poder guardarlos,
y que esto le vaya a poder dar la oportunidad de una gestación más adelante con sus propios óvulos. El problema lamentablemente es que cuando estas pacientes no consultan antes de los tratamientos, cuando vuelven a llegar a la clínica con uno, ya llegan pensando en qué puede hacer uno para ayudarles a embarazarse. Y vemos que son pacientes que probablemente ya no menstruan, porque se les ha adelantado la menopausia por alguna condición iatrogénica que le llamamos, es decir, por las quimios, las radioterapias o por el mismo procedimiento quirúrgico. Y ante una situación así, la única posibilidad es ofrecerles tratamiento con óvulos de donante. Mientras que si nosotros nos adelantáramos, tendríamos la oportunidad de poderles ofrecer guardar sus propios óvulos para ellas mismas ser sus donantes más adelante. Eso nos permitiría que la mujer conserve su genética en los momentos más oportunos. Y por ejemplo, doctor, si no hay un diagnóstico de cáncer, no es necesario en ningún momento un tratamiento de quimioterapia o radioterapia, ¿en qué momento debo buscar como mujer ya una ayuda de tener problemas de fertilidad o infertilidad? ¿En qué momento me puedo empezar yo a dar cuenta? Bueno, primero vamos a ir vigilando mucho los estilos de vida. Evidentemente la paciente obesa, sabemos que son pacientes con mayores problemas. Sabemos que las pacientes que tienen descontroles del ciclo menstrual también son más propensas a padecer de infertilidad. Cuando eres regular, es irregular, a esos son los descontroles que usted se refiere. Exactamente, por ejemplo, no es lo mismo que yo vea una paciente que me dice que menstrua todos los meses, que lo hace de manera regular y predecible, a aquella paciente que me dice, mire, yo menstruo cada 3-4 meses. Y hay pacientes que pasan por un proceso de amenorrea, que le llamamos, que son a veces 6 meses o una menstruación anual nada más. Sabemos que a esas pacientes les debemos de prestar mucha más atención. Pacientes que están teniendo sangrados excesivos o pacientes que ya conocemos que han tenido un diagnóstico previo como el ovario poliquístico, como la endometriosis, como fibromas uterinos. Entonces, parte del chequeo anual que una mujer debe de tener, no solamente es decir, vamos a hacer el Papá Nicolau, sino vamos a hacer un control completo que incluye obviamente la evaluación de las mamas, que incluye obviamente la evaluación del útero, la función de los ovarios y su normalidad. Es importante entonces la comunicación muy clara con el ginecólogo que nos esté tratando y sobre todo hacerlo como debe ser con los exámenes un poco más profundos de los que normalmente se hacen, doctor. Por supuesto, porque hoy es impensable pensar en una consulta ginecológica sin un ultrasonido pélvico, porque debemos de tener la certeza de que útero y ovario son completamente normales. Tenemos que considerar que el ovario es un tejido funcional y dinámico. Cambia todos los meses y cambia todos los días del mes. Y por eso mismo tenemos que tener el cuidado de no tener diagnósticos equivocados. La mujer que conoce su ciclo menstrual y cómo funciona no va a ser engañada por nadie diciéndole que tiene una patología inexistente. Pero la paciente que va a consultar y va a llevar esa instrucción va a saber que la regularidad de sus controles le va a permitir la tranquilidad de que todo está bien. Doctor, en temas de infertilidad, ¿tiene que ver mucho la genética? ¿Es algo hereditario en algún momento o tiene que ver con estilos de vida, como lo que usted nos acaba de platicar? ¿Qué es lo que interfiere mucho en esa parte? Sí, de todo hay. El estilo de vida es indispensable que sea saludable. Nosotros consideramos, por ejemplo, que 2 cosas importantes que tienen que ver en la fertilidad, por un lado la obesidad, y esto se relaciona obviamente a dieta, a ejercicio, a estilo de vida y obviamente también hábitos tóxicos, donde principalmente nuestro enemigo número 1 es el tabaco. Yo no me cansaré de decir que la única cantidad de tabaco permisible es 0. Y eso es lo que cuesta muchas veces, porque a veces dicen, no, yo no fumo, pero somos fumadores pasivos. Y el efecto nocivo del tabaco es exactamente igual, ya sea que yo fume o no.
Sí, es cierto que la genética tiene gran importancia en todo esto. Por ejemplo, es posible que tengamos una condición genética que nos lleve a la formación de fibromas uterinos, a la condición de ovario poliquístico. Eso quiere decir, por ejemplo, si en algún momento mi mamá tuvo problemas para concebir o mi hermana, pero yo todavía no he tenido hijos, yo no sé si tengo el problema o no. A eso me refería, si viene, porque una mujer piensa muchas cosas, sobre todo cuando está empezando un proceso de tratar ya de concebir un bebé y uno empieza a pensar mucho. Es que mi mamá me contó una vez, mi hermana está teniendo problemas. Eso también tiene que ver, doctor. Sí, hay dos cosas bien importantes. La infertilidad como diagnóstico, porque hoy en día la infertilidad la vamos a considerar como una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud. No es una entidad hereditaria. Sin embargo, hay condiciones hereditarias que potencialmente pueden hacer que la paciente padezca más riesgo de infertilidad. Eso definitivamente que sí es muy claro, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, yo puedo tener una paciente que llega conmigo y me dice, mire doctor, fíjese que tengo 1 año de no menstruar y posiblemente es una paciente joven. Y yo le empiezo a evaluar y le digo, mire, yo creo que el problema que usted está teniendo quizá tenga que ver con una baja reserva en sus ovarios, que pudiera tratarse incluso de una menopausia prematura. Y la pregunta, ¿usted tiene hermanas? Puede ser que me diga que sí. Y yo le recomendaré que la hermana sería interesante llegar a consulta también para valorarse, porque muchas veces las condiciones de menopausias adelantadas tienen que ver con condiciones genéticas específicas. Y entre hermanas es muy probable que sí se pueda dar. Mira, hay muchas cosas que nosotros tenemos que empezar a poner atención y esa es la idea de poderles trasladar a todos ustedes en casa temas que son importantes y sobre todo temas que nos implican mucho a las mujeres. Doctor Luis Pedro Rosal, muchas gracias por estar en Investigadores Médicos y darnos toda esta información. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Y ustedes no se muevan porque seguimos con más. Dato importante, la reserva ovárica indica la cantidad de óvulos de los que dispone una mujer en un momento determinado de su vida, así como la calidad de los mismos. Es uno de los indicadores para valorar la fertilidad femenina. Una baja reserva ovárica es una de las causas de infertilidad femenina. Este indicador permite a la mujer conocer su nivel de fertilidad y las probabilidades de gestación, según la reserva ovárica disponible. Podrás saber cuánto puedes esperar para tener hijos, así como tener un margen para buscar soluciones ante el riesgo de infertilidad. El feto empieza a fabricar óvulos desde las 9 semanas de gestación y alrededor del 5.º mes de gestación ya cuenta con un impresionante número, alrededor de 7 millones de ovocitos. Las mujeres nacemos con una dotación ovárica de alrededor de 1 millón de ovocitos, un número que va disminuyendo a medida que vamos cumpliendo años. Es momento de compartir con ustedes una nota interesante acerca de esos cuidados importantes para nuestra salud reproductiva. Diversos factores, muchos de ellos prevenibles, impactan en la procreación. Las adicciones, el estrés y la mala alimentación pueden complicar nuestra capacidad de ser madres o padres. ¿Qué podemos hacer para cuidar la posibilidad biológica de dar vida con el cuerpo? Estos son algunos consejos para cuidar nuestra salud reproductiva. Adicciones. El tabaquismo, el alcohol y el consumo de drogas ilegales tienen un impacto negativo en la salud reproductiva de la mujer y el hombre, ya sea para lograr el embarazo o para poder lograr un embarazo hasta su término. Según la Organización Mundial de la Salud, 1/3 de las mujeres del mundo en edad de concebir es fumadora y el consumo de tabaco deteriora la función reproductiva, ocasionando trastornos en la calidad de los óvulos, embriones y en la implantación, así como en el buen desarrollo fetal. Las mujeres no fumadoras tienen un 50% más de probabilidades de lograr el embarazo. En el caso de los hombres, el tabaco puede disminuir notablemente su calidad espermática. Alimentación. Una dieta equilibrada y variada es otro de los factores importantes a tener en cuenta. Una dieta pobre en determinados nutrientes puede influir negativamente en la fertilidad, tanto en los hombres como en las mujeres. Estrés. Un 15% de las parejas que consultan por infertilidad no tienen una causa aparente que pueda explicar el problema. Según la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, los altos niveles de estrés pueden cambiar los niveles hormonales en las mujeres, causando ovulación irregular o anovulación y espasmos en las trompas de falopio, alterando el pasaje del huevo por las mismas, es decir, la fertilidad femenina. En el caso de los hombres, puede suceder que se altere la cantidad y calidad espermática.
Contaminación ambiental. El tema de contaminantes ambientales en muchos casos no son muy claros y en ocasiones controvertidos. Estos cuadros pueden estar relacionados con un incremento de abortos espontáneos o esterilidad por daño gonodal, ya sea del ovario o testículo. El tóxico más estudiado es el humo del cigarro, con un efecto nocivo sobre el ovario y el correcto desarrollo fetal. Metales pesados, solventes, pesticidas, químicos industriales, etc., son algunas de las otras sustancias que se relacionan con alteraciones de la salud reproductiva. Cuando regresemos al programa Los Investigadores Médicos, hablaremos sobre el ovario poliquístico, así que quédese con nosotros. ¿La prediabetes se cura? En realidad, la prediabetes puede revertirse. ¿Cómo puedes revertirla? Diabenor puede revertirla. Diabenor puede ayudarte a proteger el páncreas de la oxidación de lípidos, activando la producción de insulina de forma natural o evitando la resistencia a la misma. Evita ser diagnosticado con diabetes tipo 2. Diabenor te cuida. ¿Ya conoces Sevilat? Sevilat es un modulador de energía vital. Equilibra el sistema inmunológico y fortalece el desarrollo físico y mental. Sevilat es un compuesto de flavonoides, vitaminas y minerales que contiene betalaína, magnesio, zinc y vitamina C, elementos necesarios para favorecer la producción de energía y mejorar la función de nuestro organismo. Sevilat, energía para vivir. Farmalat te invita a la jornada gratuita para la detección temprana de prediabetes este lunes 3 de septiembre y durante todo el mes. Debes llegar de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Es importante que llegues en ayunas. Se evaluarán aspectos como glucosa en sangre, índice de masa corporal y circunferencia abdominal. Recuerda llegar en ayunas a partir del 3 de septiembre a las instalaciones del CIM en Farmalat. El CIM es el Centro de Innovación Médica. Esta es la parte inicial de Ciudad Científica, en la que se estudian, investigan y se formulan productos para tratar todo ese gran grupo de enfermedades recurrentes, crónicas o agudas que son invalidantes. El Centro de Innovación Médica trabaja a través de toda una plataforma de estudio. Se hacen una serie de estudios a nivel bibliográfico. Luego ya se trabaja computarizadamente en toda la propuesta de las vías biológicas que se alteraron y las vías biológicas que se van a restaurar. Una vez que todo eso se ha hecho, ya se pasa a la parte de producción y de manufactura de productos que está ligado a lo que es Farmalat y su corporación de investigación. Las enfermedades que trata el CIM inicialmente son los coadyuvantes para el cáncer y luego se sumó a esto una buena cantidad de enfermedades crónicas no resueltas que incluyen diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central como Parkinson, Alzheimer y todo otro tipo de entidades que son recurrentes y que aunque no parezcan graves son bien invalidantes como colon espástico o colon irritable, úlceras, gastritis, reflujo. Todo este tipo de entidades son tratadas en el CIM. El tratamiento es obviamente innovador. Son biomoléculas, son los extractos de las moléculas de plantas que tienen propiedades farmacológicas y terapéuticas. Estamos hablando de cómo se pudo extraer de la granada, de la guanábana, de la fresa, de diversas plantas, la molécula específica que tiene acciones precisas. Todo esto, como expliqué anteriormente, se estudia, se ha llevado tiempo poderlas conjugar y hoy día tenemos ya productos como Limtox, que es un desintoxicante o un antioxidante o un regenerador universal. Tenemos Oconex como coadyuvante en la terapia del cáncer, Proxazin para próstata con resultados fabulosos, Sevilat, que es un producto para tenerlo en la mesa diariamente y evitar que haya un proceso oxidativo y es para niños y adultos. Y estamos por formular ya un producto para la diabetes.